Que Dios es perfecto, hermano. Yo me puedo dar cuenta porque me hizo preparar esta prédica, porque hoy vamos a hacer un alto, porque hemos estado estudiando el libro de Gálatas, ¿cierto? Pero así es Dios, pues. Muchos me preguntaban por qué estudiamos la Biblia de una manera tan metódica, ¿no? Hemos empezado a estudiar desde hace casi un año, 2 años, libro por libro, verso por verso, para poder conocer los principios doctrinales de una manera correcta. A veces como que uno vuelve a repetir lo mismo, pero en realidad hoy día se van a dar cuenta por qué es importante eso. ¿Por qué es importante conocer? Porque yo podría predicar muchos sermones que usted salga de acá, bueno, súper motivado, pero en realidad esa no es la idea. Cuando reflexionaba sobre esto, si le tuviéramos que poner un título a esta prédica, tendríamos que ponerle reflexiones sobre nuestro nivel espiritual. Vamos a ver cómo andamos. Hemos caminado un trecho, ahora vamos a parar y nos vamos a analizar. Vamos a ver, porque Dios me dio este pasaje en Mateo 7, del 13 al 14, muy conocido, y creo que el día miércoles pasado en Breña lo comentamos. Mateo 7, versos 13 y 14. Voy a leer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. La idea, el ideal de un pastor, y mi ideal, y supongo de muchos pastores de sana doctrina, es que la iglesia que Dios nos ha delegado, porque ustedes no me pertenecen, la iglesia no me pertenece, sus vidas no me pertenecen, es que la iglesia entre por esa puerta estrecha y vaya por ese camino angosto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha entrado por una puerta ancha y está caminando por un camino ancho y están yendo a la perdición. ¿Ok? Ese es el ideal. El ideal de un pastor no debe ser que seamos 40.000 y 50.000, que tengamos un coliseo, no. El ideal debe ser que ustedes y Dios caminemos por el camino angosto. Ahora, Jesús definió que Él era la puerta, ¿cierto? O sea, la puerta estrecha es Jesús, porque la puerta ancha es otra puerta. No pueden decir los que andan por el camino espacioso que han entrado por la puerta estrecha, porque es otra puerta. Juan 19 nos habla de eso. Juan 19 dice: yo soy la puerta. Jesús hablando. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿Y qué más? Y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que en una metáfora Jesús está diciendo: yo soy la puerta. Pero un poquito más adelante, en el mismo Juan 14:6, dice, este es súper conocido porque hasta en los micros están ahí, ¿no? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Así que hemos podido relacionar el camino estrecho, la puerta estrecha con Jesús. Ahí estamos bien. El tema es que no muchos entran por la puerta correcta. La puerta ancha es la puerta de la perdición, de la condenación eterna. ¿Esto qué representa? Representa todas las religiones y pseudo iglesias cristianas que por obras y autojustificación pretenden alcanzar la salvación y tienen varios caminos en sus doctrinas, pero lamentablemente estos caminos no conducen al cielo, conducen al infierno, porque usted y yo sabemos que el infierno existe. En cambio la estrecha nos conduce a la vida, dice, es la salvación, la vida eterna, y es la fe únicamente en Cristo. Representa la verdadera salvación según lo dispuesto por Dios, que nos conduce a la vida eterna. Hechos 4:12. Eso deben apuntar, tenerlo bien, porque es para que usted le explique a las personas que están andando por otro camino. Hechos 4:12 dice, escuche, este versículo es clave: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Ahora, ¿es fácil ir por el camino angosto? No. ¿Es fácil ser cristiano? No. Y Jesucristo durante todas sus enseñanzas va enfatizando las dificultades de ser cristiano. Por ejemplo, uno de los versos está en Mateo 16:24, a ver qué dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué difícil es, ¿no? Tome su cruz y siga, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando uno lee este versículo del camino, dice que son pocos los que lo hallarán. Ahora, son pocos en relación a los muchos, ¿cierto? Porque cuando hemos leído el libro de Apocalipsis hemos visto que hay multitudes que se van a convertir, pero en realidad nosotros los que somos cristianos de verdad nos damos cuenta que somos pocos. Ahora, ¿cómo saber que andamos por el camino angosto? ¿Cómo sé? Siempre ha sido mi preocupación saber si soy un cristiano de verdad. Y eso se ve viendo la madurez espiritual tanto como individuos como iglesia. Porque una iglesia madura debe estar conformada por cristianos maduros, ¿no? Entonces vamos a estudiar cuáles son las señales de una iglesia madura, tomando la Biblia como base. No que a mí se me haya ocurrido, soy maduro porque me sonríe, no. Vamos a ir al libro de Colosenses. Es bien interesante esta carta. Es bien interesante porque según el estudio que he hecho, Pablo no le predicó a los colosenses. ¿Sabía eso? No hubo un hermanito que fue por allá. Y ahora veremos que se llamaba Epafras. Qué bonito nombre, ¿no? Colosenses. Imagínate que te llames Epafras en este tiempo. Te darían bullying en el colegio. Entonces vamos a tomar como texto base para estudiar esta mañana Colosenses capítulo 1 del verso 1 al 11, nada más. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una introducción. Cuando usted estudia y observa las epístolas que fueron dirigidas a las iglesias del primer siglo, se puede decir
que la iglesia local de los colosenses estaba entre las iglesias de la época que alcanzaron un mayor nivel de madurez. En los primeros versículos de esta epístola, el apóstol Pablo, que es el escritor de la misma, reconoce que la iglesia de Colosas tiene las virtudes y elementos de una iglesia madura y hace mención a cada una de ellas. Esta iglesia de Colosenses pasó por momentos muy difíciles debido a que fue atacada fuertemente por una serie de herejías y falsas doctrinas que entraron a la iglesia. Y probablemente las consecuencias de esas herejías y falsas doctrinas con las que luchó la iglesia hubieran sido peores si la iglesia no hubiera tenido en abundancia los elementos de madurez que tenía en ese momento. Hoy día nosotros queremos aprovechar esta época muy difícil en la que estamos pasando para evaluar nuestra madurez espiritual como iglesia berea a la luz de las virtudes que encontramos en la iglesia de los colosenses. Así que vamos a estudiar las enseñanzas que encontramos en esta porción y vamos a desarrollar 3 puntos. Vamos a desarrollar cuáles son los elementos de la madurez espiritual, cuál es la base de esta madurez y cuáles son las evidencias de esta madurez. Pero vamos a leer primero las Escrituras para ver y ir sacando cuáles eran estos elementos a los que el apóstol Pablo alaba sin haber sido él el predicador. Qué bonito, ¿no? Que algún día yo, por ejemplo, pueda saber que alguno de ustedes ha logrado hacer una misión en un lugar y la iglesia sea madura espiritualmente. ¿Usted cree que voy a ser celoso? Claro, feliz. Vamos a leer. Pablo, Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Qué interesante que le diga consiervo, ¿no? No dice líder, no, consiervo, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué tal versículo? Como punto 1 vamos a ver cuáles son los elementos de la madurez. ¿Ok? El primero está en Colosenses, cuando empieza dice a los santos.
Lo primero que habla es que la primera característica que Dios usa para referirse a los miembros de la iglesia indica su posición espiritual. Son santos. ¿Ok? Al llamarles santos, Dios indica que son personas separadas del mundo y de su pecaminosidad para pertenecer a Dios y servir a Dios. O sea, son gente que realmente se ha convertido. Esto lo vemos en Romanos, en el capítulo 6. Del 15 al 18. Y este es bien interesante porque aquí usted va a ver a esos cristianos que con el cuento de la misericordia hacen lo que le da la gana. Porque todo Dios me perdona, y Dios me perdona. Soy adúltero, pero Dios me perdona. Soy ladrón, pero Dios me perdona. Pero mira lo que dice el verso 15. ¿Qué pues? Pablo pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Se dan cuenta? Como estoy bajo la gracia, voy a pecar, pues. Y dice, ¿y qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay un versículo que dice que todo es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Ok? Lamentablemente ahora hay una doctrina que lo acepta todo, ¿no? Hasta el homosexual ahora puede ser pastor, no hay problema. ¿Por qué? Porque en aras del amor, entonces se olvidan del otro lado del evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estos santos han sido limpiados y purificados de sus pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por tanto, hemos alcanzado una posición, una santidad posicional. Jesús, a través de su sacrificio, nos ha puesto en una relación correcta con Dios y hemos sido reconciliados. Después, ¿qué dice? Otra de las características, ¿no? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La segunda característica que Dios usa para referirse a los miembros de la iglesia de Colosas es que son no solo santos, sino son fieles. ¿Okay? El camino de la madurez espiritual se inicia en el momento en que nos convertimos realmente a Cristo. En ese momento empieza. Entonces el texto indica que aparte de ser santos, también son fieles. Y acá puedo agarrar carne. Todos los creyentes genuinos son santos, pero no todos son fieles. Porque la Biblia muestra que hay creyentes carnales y creyentes espirituales. ¿Qué es un creyente carnal? Es aquel que todavía en su vida quedan rasgos y manifestaciones de lo que era su vida anterior. Fíjense, todavía no está ejerciendo un completo dominio y control sobre su carne. Todavía no está viviendo la vida de piedad en su plenitud. Todavía le falta compromiso con Jesús. Todavía no ha consagrado completamente su vida a Dios. Pero también hay santos y creyentes fieles en la iglesia que están viviendo bajo una fuerte influencia del Espíritu Santo, no bajo control. Es lamentable que la mayoría de los estudios que veo es que el Espíritu Santo nos controla. ¿El Espíritu Santo nos controla? No. Si nos controlara no haríamos lo que hacemos. ¿O no? Sí. Ni siquiera nuestros padres nos podían controlar y nos escapábamos. ¿Quién se escapaba de su casa? ¿O no? Yo no me podía escapar por la ventana porque
vivía en un cuarto piso, pero mis amigos sí. En la vida de un creyente fiel, Dios tiene que ser el primer lugar. A veces no entiende la gente, ¿cómo hago para poner a Dios en primer lugar? Es bien sencillo. Dedíquenle tiempo a orar y a estudiar su palabra. Eso es el inicio. Están viviendo con el propósito primordial de agradar a Dios. Batallamos a muerte contra el pecado. Estamos luchando por ser leales a Dios frente a las tentaciones del diablo, los deseos, impulsos y pasiones de la carne. Luchamos. A veces perdemos o siempre ganamos. La palabra fiel significa cumplir en sus compromisos. Los creyentes de Colosas pues eran fieles en obedecer la palabra de Dios, fieles en cumplir los mandatos de Dios, fieles en congregarse. Congregarse es vital, y fieles a sus ministerios, porque algún día Dios le va a demandar algún tipo de ministerio. La cuestión es esta: una vez que una persona se ha convertido a Cristo, es un santo, se ha apartado del mundo para Dios, por tanto debes crecer en tu fidelidad a Dios. Es muy difícil que un recién convertido sea fiel a Dios al principio. No es, yo cuando veo a alguien que recién se convierte, no espero que sea un santo. Sé que va a pasar por una lucha de años. Dios me lo mostró en mi propia vida. Yo me convertí y no fui santo al toque. No, salí de esa reunión y lo primero que hice fue prenderme mi cigarrazo. Hay cristianos fumando por la calle. O sea, había recibido a Cristo, pero todavía era un cristiano carnal. ¿No? El nivel más elevado de la madurez espiritual es la fidelidad. Cristo siempre lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más dice? En el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Los creyentes de la iglesia de Colosas manifestaban la fe del verdadero creyente, y esta fe se manifiesta en el diario vivir, ¿cierto? Se manifiesta a través de tu testimonio. ¿Y cómo se manifiesta? Estamos completamente seguros que Dios tiene control de nuestra vida, que todo lo que Dios permite en nuestra vida, a la larga o a la corta, nos ayuda para bien, de que Él es capaz de suplir nuestras necesidades y cumplir sus propósitos en el mundo y en nuestra vida. La fe que salva es una fe activa, viva, dinámica, que actúa para producir buenas obras. Esa es la verdadera fe. Otra cosa que debe tener una iglesia madura. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor más grande que puede haber lo manifestó Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Y dice la Biblia, porque a veces uno dice, ¿y yo podría llegar a amar como Dios? Sí, porque en Romanos 5, verso 5, dice que Dios ha puesto su amor en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Así que una iglesia madura no solamente se basa en la relación personal que tú puedas tener con Dios, sino en la manifestación de afecto que puede haber entre nosotros. ¿No? El amor cristiano
se basa en Jesucristo. Y fue la primera característica que Jesucristo le pidió a la iglesia. ¿Qué le pidió Jesús? Lo primero que le pidió a la iglesia. Juan 13. (34-35). Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor entre creyentes no es solo de palabras. Pues a mí me encanta ese versículo que dice que no amemos de la boca para afuera, sino de hechos y en verdad, ¿no? Juan 13, 34, 35. No debemos permitir en una iglesia madura que haya divisiones, envidia, rivalidad, favoritismo, críticas, resentimiento, murmuraciones, peleas. Eso nosotros ya lo tenemos claro. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Somos humanos. El tema, como les digo, no es que ocurra. El tema es cómo vamos a reaccionar cuando ocurra. ¿Cierto? Ahí se ve la madurez de un cristiano, porque si en tu familia natural te peleas, ¿usted cree que acá no va a haber de repente? Si no, dice la Biblia que si decimos esto que no es verdad, hacemos a Dios mentiroso. Ahora, ¿cuál es la base de la madurez? Lo primero que hemos visto ha sido los elementos. Estos son los elementos. Ahora, ¿en qué se basan estos elementos? 2. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Cuál es la base de la madurez? Las promesas de Dios. Nuestra base como cristianos maduros está en las promesas de Dios. Primero, es la certeza y la seguridad de la vida eterna que Dios ha prometido a los que creen en Jesucristo. Recuerden ustedes que el verdadero evangelio es eso, la vida eterna. Usted lo puede revisar después en Primera de Pedro 1, del 3 al 7. También tenemos la certeza que pronto Jesucristo podría venir y podríamos ser arrebatados. Creo que el tiempo está cercano. ¿Cuál es la fuente de la esperanza de los miembros de la iglesia madura? La palabra de Dios, ¿no? Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra que dice, verdadera del evangelio. Mira cómo no pone evangelio, pone verdadera. La esperanza de nosotros no depende de lo que dice o lo que piensa una persona, ni siquiera depende de nosotros, no depende de la iglesia, de las circunstancias, de la economía mundial, de nada material en este mundo. La esperanza de nosotros depende de la palabra de Dios. Yo quiero leer Hebreos 1 con usted, porque tal vez nos haga recordar algunas cosas sobre nuestra vida pasada. Hebreos 1, del 1 al 4. Miren lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces nos habrán predicado, no?
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios se cansó de hablarle a la gente, tuvo que mandar a Jesucristo. La palabra de los hombres cambia. Los que tenemos un tiempo viviendo en el mundo sabemos que la palabra de un hombre puede ser tu amigo, pero según las circunstancias cambia, ¿sí o no? Hoy día es tu amigo, mañana cuando ve que sus intereses están tocados, ya no es tu amigo. Lo que te prometió ya no lo cumple, te da la espalda, te traiciona. ¿Cuántos hemos vivido eso? Terrible, ¿no? Un día era tu gran amigo, tu compa, tu jefe que te amaba, y al otro día era tu enemigo. Pero Dios es inmutable, no cambia, no miente, y su palabra permanece para siempre. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener seguridad que lo que Dios nos ha prometido en su palabra es verdad. Ahora vamos a ver cuáles son las evidencias de la madurez. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? Colosenses 1:6. A causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto. Tenemos que ir dando fruto, ¿cierto? Una vez que los colosenses conocieron la verdad, esta verdad empezó a producir fruto. El Evangelio, hermano, no puede quedarse en nuestra mente como un solo conocimiento intelectual, debe producir fruto. Yo conozco mucha gente que conoce la Biblia de verdad mejor que yo, me la puede dictar de memoria, es increíble, pero no produce fruto. ¿Acaso el fruto es que usted traiga gente acá? No. Primero, fruto en la vida del creyente, los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted tiene una cartilla ahí. Mírese, fruto de testimonio de una vida cambiada, realmente cambiada. Y esta vida cambiada realmente le puede dar a usted la autoridad para testificar a otras personas. Fruto también en el servicio a la iglesia. Hay muchas formas en que se puede servir a la iglesia. Después sigue diciendo que el constante crecimiento va, dice, crece también y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Otra vez la palabra en verdad, mira. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El problema es que hay mucha gente que no conoce ni ha oído la gracia de Dios en verdad. Por eso siguen igual. Tú vas a una iglesia del Camino Ancho y la gente es un club. Eso es un club donde la gente compite a ver quién trae más gente. ¿Quién está más cerca del pastor? ¿Quién le invita a comer al pastor y quién no? Y estás esperando que el pastor te alabe y te diga, te suba al púlpito para... ¿De verdad? Bueno, a mí me pasaba eso. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienza un viaje.
un viaje que tiene que tener como objetivo el crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual y esta madurez espiritual en la iglesia y en cualquier otra iglesia es producto de lo siguiente. 1. La enseñanza correcta de las Escrituras. La aplicación de los principios de las Escrituras en la vida de cada creyente. No solo ser oidores, sino hacedores. La comunión íntima de los creyentes con Dios y con otros creyentes. ¿Quién cree que puede ser tu mejor amigo? ¿El pata de la esquina o el hermano que está sentado acá? Ahí está, los amigos de Reina están sentados acá. El estudio continuo y sistemático de la palabra de Dios. Por eso que estudiamos la Biblia, porque a usted le va a servir al final para explicar lo otro. Y la oración habitual del creyente. ¿Usted ora habitualmente? Sí. ¿Ora sin cesar? ¿Sabe cómo se ora sin cesar? No piense que te va a estar rodeado 24 horas. Hable con Dios todo el día, antes de hacer cualquier cosa. Señor, mira, voy a hacer esto. Señor, siento esto. Señor, perdóname por esto. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy orando ahora. Señor, muéstrame, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer esto o no? Porque a veces uno, la carne, pare, Señor, muéstrame. Yo estaba orando una semana por una cosa que iba a pasar ayer y ha salido perfecto. Como Dios ha abierto. El crecimiento del creyente, ¿cuándo se ve? Se ve cuando responde correctamente ante las circunstancias difíciles de la vida. Cuando tenemos estos problemas, estas pruebas, ahí se ve. Se manifiesta también con una vida transformada por el Señor. Se manifiesta por el discernimiento espiritual ante la falsa doctrina. A mí me da mucho gusto porque muchos de ustedes ya no lo pueden engañar. A mí yo ya lo he visto varias veces. Que nos han venido a tratar de vender falsa doctrina. Inclusive cuando usted lee algo en el internet de alguien que ha escrito una falsa doctrina, rápido se va a dar cuenta. ¿Cómo se manifiesta? Tomando decisiones sabias y piadosas. Se manifiesta en obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Tantas cosas como se puede manifestar. Así que ahí está el tema. Ahora vamos a ver algo que me encantó. ¿De quién habían aprendido, dice, todo esto? Los colosenses. En Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La humildad de Pablo es increíble. Le dice a Epafras, él es el apóstol, él es el evangelista más grande que hay en la historia universal hasta ahora. Sin embargo, habla de Epafras como su consiervo. No dice mi hijo espiritual. No existe el hijo espiritual, es mentira. ¿Y sabe por qué no existe? Porque yo como pastor no puedo crear en usted el nuevo nacimiento. ¿Quién crea el nuevo nacimiento? Dios. ¿Hijo de quién es usted? Lo diría, pues. Yo te puedo amar como si fueras mi hijo o mi hija, pero tú no eres mi hijo, tú le perteneces a Dios. Esa es otra de las formas de manipulación. ¿Y de quién habían aprendido? De Epafras. Acá que nos enseña que el Evangelio debe ser transmitido por medio de nosotros, no solo de mí. Fue Epafras
el que se lo llevó a los colosenses. Tenemos que ser el canal humano para que el Evangelio pueda llegar a las personas. El conocer el verdadero Evangelio nos conlleva una obligación, hermanos, compartirlo. Tenemos esa responsabilidad, por eso que Dios los ha escogido a ustedes, por eso que están acá, manada pequeña, nos decía Cristo, no nos decía así, manada pequeña, somos pocos, somos la secta para los grandes somos una secta, claro, porque le estamos malogrando el negocio, ¿cierto? Acá no les vendemos. Ya, vamos a seguir. Colosenses 1:9. Entonces ya saben, qué bonito, ¿no? Pablo no había ido a esta iglesia, había ido un consiervo, o sea, alguien al que él había enseñado. Sin embargo, Pablo se desvive en elogios. Yo recuerdo cuando estaba en otra iglesia, era un buen predicador, pero cuando alguien de otro lugar me decía, iba y le decía a los pastores para que me envíen a mí a predicar, decían, no, que vaya él. Pero queremos que no, que vaya él. ¿Por qué? Celos, envidia, que no debe ocurrir acá. ¿Usted cree que yo no me alegro cuando me entero que yo no estoy acá y el culto ha salido excelente? Por supuesto que me alegro. Pues estoy diciendo, uy, ya me quitaron la chamba. No, y que me ay, ya me sí, ya no sé. No, yo feliz, pues. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es precioso y a mí me encanta cuando escucho las oraciones de un cristiano por sus hermanos. Una de las cosas que más me gusta del culto es el inicio, cuando la gente empieza a interceder y hay algunos que derraman su corazón. No se pierdan esa parte, vengan temprano, intercedan, porque a veces empezamos 5 o 6. El culto es todo, ¿no? Es todo, es la intercesión, la adoración, la palabra, inclusive la ofrenda, la coinonía, todo. Es un día de la semana. Yo no les pido que vengan todos los días. A mí me hacían ir todos los días. Claro que todos los días. Y yo siempre le preguntaba al pastor, ¿los cristianos no tienen vacaciones? No, te estoy guardando del mundo. Pero tú sí bien que te vas de vacaciones, le decía. Me voy a Miami, me voy para acá. Y yo ahí parado en la consolidación a las 6 de la mañana. Oye, era una esclavitud. Yo les pido que traten de venir. Este pasaje nos enseña muchísimo sobre la intercesión. ¿Cómo debe ser la verdadera intercesión? Acá hay 2 peticiones básicas. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que tengamos discernimiento de la voluntad de Dios y el poder para cumplirla. La oración empieza por pedir que seamos llenos del conocimiento, siempre en aumento, de la voluntad de Dios. El supremo objetivo de nosotros debe ser conocer la voluntad de Dios. Resulta, hermano, y hay que ponerse una mano en el corazón, que muchas veces lo que estamos pidiendo es que Dios acomode su voluntad a la nuestra, cuando lo que siempre deberíamos pedir es que se haga su voluntad, ¿o no? Claro. Eso nomás deberíamos, si somos sinceros entre nosotros, eso es lo que deberíamos orar todos los días. Nos matamos, pide, media hora y al final decimos, pero hágase tu voluntad. Entonces, ¿ya para qué oramos? ¿Qué oras tu voluntad, hermano? Así debería ser la oración correcta. Pedimos sabiduría y entendimiento espiritual.
¿Qué estamos pidiendo? Que podamos entender las grandes verdades del Evangelio y podamos ser capaces de aplicarlas en nuestras decisiones diarias. ¿Ok? Para eso pedimos sabiduría y entendimiento. Y esto debe conducirnos a tener una conducta correcta delante de Dios. Usted renueva su mente, cambia su conducta, cambia su futuro. Así funciona. Pero necesitamos poder. Necesitamos ese poder, que es la gracia de Dios también, porque muchos de ustedes, y yo también, me pasa lo mismo. A veces quiero, pero no hago. Y la Biblia dice que Dios nos da tanto el querer como el hacer. Deben pedirles cómo yo he sido transformado, cómo he sido liberado por el poder de Dios. Cuando Pablo le decía, ayúdame Señor, ayúdame, tengo este aguijón, Dios le dijo, aguanta, bástate mi gracia, porque mi poder, la gracia, se perfecciona en tu debilidad. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo he podido cambiar? Ha sido la gracia de Dios. Necesitamos ese poder. La intercesión termina pidiendo tres cosas: fortaleza, paciencia y gozo. Acá dice longanimidad, pero en realidad es paciencia. La fortaleza y la paciencia van juntas, en el sentido de que la fortaleza del cristiano ante las circunstancias y la paciencia que debemos tener con las personas a la vez. Debemos ser fuertes ante las circunstancias, pero debemos ser pacientes con las personas, porque si somos sinceros, hay gente que es bien difícil de tratar. El camino cristiano no debe ser un camino triste y pesimista. ¿Han visto esos cristianos que siempre paran tristes, agobiados, abatidos, como dicen por ahí? A esos no los han bautizado en agua, sino en jugo de limón. ¿No? O esas hermanas sugieres que yo conocía, hermanas, no hay amor, ¿no? Nosotros debemos tener una actitud alegre y positiva. Nuestro gozo no debe cambiar en las circunstancias. Entonces podríamos orar así: Señor, dame la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna circunstancia o persona puede quitar. Está fuerte. Señor, dame la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna circunstancia o persona puede quitar. En conclusión de esta pequeña reflexión, hermanos, ¿puede usted identificar algún elemento de la madurez en la que debe trabajar o mejorar? ¿Está dispuesto a comenzar a desarrollar un plan de acción para alcanzar un mayor nivel de madurez? O de aquí sales, te comes tu ceviche, o ya ahora no, de repente tu ahogadito, ya te olvidaste de la prédica. Recuerda que somos parte de la iglesia Berea. Si quieres una iglesia madura, tenemos que procurar todos de alcanzar nuestra madurez en el Señor. Debemos orar cada mañana para que Dios nos dé discernimiento, para que nos dé sabiduría como iglesia, porque ¿sabes qué? Vienen tiempos bien difíciles y ahí se va a ver quién es el que está andando en el camino angosto y quién está andando en el camino ancho. ¿Estaremos preparados? Bueno, yo creo que sí, porque cuando yo veo la historia de la iglesia y veo a los hermanos cristianos del primer siglo entrando al Coliseo romano para que se lo coman los leones cantando, hasta ahora no lo puedo asimilar, porque así era, morían por Cristo. Nosotros todavía no hemos llegado a eso. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Te pedimos en el nombre de Jesús, perdón esta mañana si no hemos manifestado aún muchas de las características de un cristiano maduro. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu tenga mayor y mayor influencia en nuestra vida. Hoy nos comprometemos, Dios, a hacer de ti lo primero en nuestra vida, el buscarte cada día en oración, el escudriñar tu palabra, Señor, porque esa es la única manera en que podemos ser maduros espiritualmente. Gracias, Señor, porque estamos nosotros completamente seguros que hemos entrado por la puerta estrecha y estamos caminando por el camino angosto, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des la fortaleza para seguir caminando por este camino tan difícil, porque los tiempos son malos, Señor, pero nuestra esperanza está en todas las promesas que tú tienes en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esas promesas sabemos que tenemos un futuro y una esperanza, porque dice tu palabra en el Antiguo Testamento que tú, Señor, no tienes pensamientos de mal, sino de bien, para darnos un futuro y una esperanza, Señor, y te damos gracias por esa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, como pastor de esta congregación, que sigas trabajando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente, Señor. Por lo tanto, la manera en que tú tratas con cada uno de nosotros también es diferente. Pero aquí estamos, Señor, porque hoy día hemos entendido que lo más importante era estar en este lugar recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.